Muchas personas creen que para ganar dinero en trading hay que estar todo el día frente a la pantalla, analizando 20 gráficos, usando 10 indicadores y tomando decenas de operaciones. Pero la realidad muchas veces es completamente diferente. A veces una sola operación bien ejecutada puede hacer más por tu cuenta que 10 operaciones impulsivas. Y justamente hoy quiero mostrarte una operación real que tomé en el euro dólar. Te voy a enseñar exactamente qué vi, qué estaba pensando, por qué entré, dónde coloqué mi stop loss, dónde coloqué mi take profit y cómo gestioné la operación hasta el final. Porque muchas veces una operación vale más que 100 explicaciones teóricas. Así que vamos a verla. Estamos en el euro dólar en temporalidad de 5 minutos. Esta operación lo tomé aproximadamente a las 8:15 de la mañana, pero ojo, no empecé a analizar a las 8:15. Realmente empecé a observar el mercado desde las 8 de la mañana. Más o menos como en este punto empecé a analizar el mercado. ¿Por qué? Porque había una noticia importante y algo que he aprendido con los años es que después de una noticia no me interesa adivinar qué va a pasar. Me interesa ver qué decide hacer el mercado. Por eso dejé pasar 2 o 3 velas. Quería que el precio me mostrara sus intenciones. Fue justamente ahí cuando algo llamó mi atención. Vamos a acercar la gráfica. Vean este canal alcista. Está bastante limpio, bastante estructurado. Prácticamente el precio estaba respetando perfectamente la dinámica del canal. Y aquí viene algo interesante, porque muchas veces los mejores trades aparecen cuando una estructura deja de funcionar. Imaginen una carretera perfectamente marcada. Todo el tráfico va en una dirección, todo parece normal, pero de repente aparece una desviación. Ahí es donde comienzan las oportunidades. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El precio rompe el canal alcista. Después vuelve a regresar y vean el rechazo que deja. Este rechazo no es casualidad. Nos está diciendo que los vendedores están empezando a aparecer. Nos está diciendo que ya existe una pelea real entre compradores y vendedores. Y algo aún más importante, que los compradores ya no tienen el mismo control que tenían antes. Desde ese momento empecé a prestar mucha atención porque ya tenía la primera pista, la ruptura del canal, pero todavía necesitaba una segunda confirmación y aquí viene una lección muy importante. Muchos traders ven una ruptura y entran inmediatamente y lo sacan por stop loss. Yo prefiero esperar, prefiero que el mercado me confirme que realmente quiere continuar en esa dirección. Y eso era exactamente lo que estaba esperando. Quería que el precio regresara nuevamente a la zona del rompimiento, esta zona, que pusiera a prueba esta zona y que me mostrara debilidad compradora. Vean cómo efectivamente regresa. Aparece una vela alcista fuerte, relativamente fuerte, esta de aquí, pero deja rechazo. Vean esta mecha. La siguiente vela ya es mucho más débil, esta. Y entonces ocurre algo que me encanta ver en este tipo de contextos. Aparece una vela envolvente bajista extremadamente fuerte. Esta de aquí, preciosa. Incluso podríamos considerarla una Marubozu de fuerza bajista por el contexto en el que aparece. Quiero recalcar algo, no es solamente la vela, nunca es solamente la vela, lo importante es dónde aparece, porque una misma vela puede significar cosas completamente distintas dependiendo del contexto. Aquí aparece después de una ruptura de canal. Este canal rompe, da el retroceso y confirmación. Aparece también después de un rechazo, vean, después de una pérdida evidente de fuerza alcista, y eso le da muchísimo más valor. De hecho, podríamos decir que la primera confirmación bajista fue la ruptura del canal junto con el primer retroceso que nos da. Y la segunda confirmación fue esta vela de fuerza. Cuando vi ambas cosas alineadas, tuve exactamente lo que estaba buscando y fue ahí donde decidí ejecutar la operación en ventas.
Si este tipo de contenido te aporta valor, déjame tu me gusta y comenta qué viste tú primero en esta gráfica, la ruptura del canal o la vela de fuerza bajista. La entrada fue exactamente al cierre de esta vela de fuerza bajista, no antes, no durante la formación, esperé que la vela terminara, porque una de las cosas que más dinero me ha ahorrado en trading es aprender a esperar confirmaciones. Ahora hablemos del stop loss. Lo coloqué por encima de estas mechas, Y aquí quiero que entiendas algo. El stop loss no se coloca donde te gustaría perder menos, se coloca donde tu análisis deja de tener sentido. Porque si el precio regresaba por encima de esta zona, significaba que los compradores todavía tenían fuerza suficiente para recuperar el movimiento y eso invalidaba completamente mi idea bajista. Por eso el stop loss estaba ahí, no por un número aleatorio, no por una cantidad de pips específica, sino porque era el punto donde mi análisis quedaba invalidado. En este caso fue un stop loss aproximadamente de 10 pips. Ahora viene la parte interesante, el take profit. Vamos a alejar un poco la gráfica para explicarte mejor. Y aquí sí decidí ser un poco más agresivo de lo habitual. ¿Por qué? Porque no solamente tenía una ruptura de canal, no solamente tenía un envolvente bajista, o no solamente tenía una Marubosu de fuerza. Recuerden, cualquiera de las dos formas que ustedes vean esta vela, ya sea Marubosu o envolvente, es correcta. Lo importante es lo que nos da a entender que tiene fuerza bajista. También tenía contexto y el contexto es lo que muchas veces marca la diferencia entre un trader promedio y un trader consistente. Vean algo, antes de toda esta caída existió una tendencia alcista bastante fuerte en este punto, una tendencia que recorrió todo este movimiento. Entonces me hice una pregunta muy sencilla. Si los vendedores realmente están tomando el control, ¿hasta dónde podrían llevar el precio? Y la respuesta más lógica era esta zona de aquí, esta, el punto donde originalmente había comenzado toda la tendencia alcista. Además, los indicadores FBM también me estaban mostrando presión bajista importante para tomar ventas. Así que tenía varios factores alineados en la misma dirección. Y cuando varias piezas del rompecabezas empiezan a encajar, es cuando aparecen las mejores oportunidades. Por eso decidí proyectar mi objetivo hacia esta zona, buscando aproximadamente un riesgo-beneficio de 1 a 2.5 aproximadamente. Y honestamente era una operación que tenía muchísimo sentido. Ahora viene otra parte que me preguntan muchísimo. Y antes de eso, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita porque estoy subiendo contenido rentable que puede ayudarte exponencialmente en tu camino como trader. ¿Cuánto tiempo duró el trade? Entré aproximadamente como a las 8:15 de la mañana y la operación terminó cerca de las 10:30 de la mañana, es decir, alrededor de 2 horas y 15 minutos después. Pero aquí viene algo importante y quiero romper un mito. No estuve sentado frente a la pantalla durante 2 horas mirando cada movimiento del precio, porque eso no es trading profesional, eso es ansiedad. Simplemente coloqué mis alarmas, una para cuando el precio llegara al primer objetivo, más o menos por aquí, y otra cuando estuviera cerca del take profit, más o menos como por acá. Y después seguí con mi día, porque una vez que el análisis está hecho y la operación está ejecutada, lo más inteligente suele ser dejar que el mercado haga su trabajo. De hecho, mientras la operación avanzaba, estaba revisando los trades que enviaban nuestros estudiantes dentro de la comunidad privada. Y algo que hacemos todos los días junto con mi equipo es revisar operaciones, dar retroalimentación y ayudarles a identificar errores que muchas veces ellos mismos no logran ver. Porque aprender trading solo puede funcionar, pero aprender con acompañamiento suele acelerar muchísimo el proceso. Si quieres ser parte de FBM Trading University y poder acelerar por 10 tu aprendizaje y empezar a construir tu camino para generar tus primeros $3,000, te dejaré el link en la descripción. Y sorpresa, si entras en este mes a la comunidad privada tendrás acceso al nuevo libro en PDF donde explico todo lo que sé, así que aprovecharlo está en ti. Ahora quiero que nos quedemos con lo realmente importante de esta operación. No fue una entrada al azar, no fue suerte, no fue intuición, fue una operación construida paso a paso. Primero detectamos una tendencia alcista fuerte, después observamos cómo esa tendencia comenzaba a perder estructura formando un canal alcista de esta manera. Luego llegó la ruptura, después apareció el rechazo, más tarde tuvimos una segunda confirmación con esta vela de fuerza bajista.
Solamente cuando todas las piezas estuvieron alineadas decidimos entrar. La entrada fue justamente aquí, al terminar esa vela. El stop loss fue aquí, arriba de estas mechas, y el take profit en esta zona. Y el objetivo estaba aquí, simple, claro y con lógica detrás. Resultado final, más de $240 de ganancia en una sola operación. Ahora imagina algo, imagina ganar $240 en una mañana. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Invitarías a tu familia a cenar? ¿Te irías a la playa el fin de semana? ¿Le comprarías algo a tu mamá? ¿Pagarías una deuda pendiente? ¿O simplemente tendrías un poco más de tranquilidad financiera? Porque ahí está la verdadera magia del trading, no en los números, no en los gráficos, no en los indicadores, sino en las oportunidades que esos resultados pueden crear en tu vida. Y ojo, no estoy diciendo que el trading sea fácil, no estoy diciendo que todos los días vas a ganar, pero sí te puedo decir algo. Cuando tienes un plan claro, cuando sabes exactamente qué estás buscando en el mercado y cuando respetas tus reglas sin dejarte llevar por las emociones, operar deja de sentirse como una apuesta y empieza a sentirse como un proceso profesional. Hoy aprendiste cómo aprovechar el rompimiento de un canal alcista y detectar una posible oportunidad de cambio de tendencia. Pero ¿te dices cuenta de algo? Antes de que existiera ese canal, el mercado venía en una tendencia alcista extremadamente fuerte y esa tendencia también ofreció múltiples oportunidades para operar. De hecho, tengo una clase completa donde te enseño exactamente cómo identificar tendencias fuertes, cómo incorporarte a ellas sin perseguir el precio y cómo aprovecharlas paso a paso utilizando acción del precio. Así que si quieres complementar perfectamente lo que aprendiste hoy, te voy a dejar esta clase por aquí. Estoy seguro de que después de verla empezarás a detectar oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. Nos vemos traders, tradea y duerme.